Capítulo 20. Ataque y respuesta. Todos supieron que con este incidente concluía la discusión. Eran las mejores palabras que se podían utilizar para dar por terminado lo entredicho. Pero cuando se fue calmando la agitación, se oyeron estas palabras pronunciadas con voz fuerte y sonora. Ahora el orador ha dedicado a la fantasía bastante tiempo, querrá entrar en materia y teorizando menos, discutir la parte práctica de su expedición. Todas las miradas se dirigieron hacia el personaje que hablaba de este modo. Era un hombre flaco, enjunto de carnes, de rostro enérgico, con una enorme barba a la americana que subrayaba todos los movimientos de su boca. Aprovechando hábilmente la agitación que de cuando en cuando se había producido en la asamblea, consiguió poco a poco colocarse en primera fila. Con los brazos cruzados y la mirada brillante y atrevida, miraba imperturbable al héroe del mitin. Después de haber formulado su petición, calló, sin dejarse conmover por los millares de miradas que convergían en él, ni los murmullos de desaprobación que provocaban sus palabras. Haciéndose esperar la respuesta, repitió de nuevo la cuestión con el mismo acento claro y preciso, y luego añadió: Estamos aquí para ocuparnos de la luna y no de la tierra. Tenéis razón, caballero, respondió Michael. La discusión se ha extraviado. Volvamos a la luna. Caballero, repuso el desconocido, estáis empeñado en que nuestro satélite se haya habitado. Bien, pero si existen selenitas, es seguro que estos viven sin respirar, porque por vuestro interés os lo digo, no hay superficie de la luna la más pequeña molécula de aire. Al oír esta afirmación, Ardan levantó Ardan su melenuda cabeza, comprendiendo que aquel hombre iba a trabar una lucha sobre lo más capital de la cuestión. Le miró fijamente y dijo: ¿Cómo que no hay aire en la luna? ¿Y quién lo dice? Los sabios, ¿de veras? ¿De veras? Caballero, replicó Michael, lo digo seriamente, profeso la mayor estimación a los sabios que saben, pero los sabios que no saben me inspiran un desprecio profundo. ¿Conocéis alguno que pertenezca a esta última categoría? Alguno conozco. En Francia hay uno de ellos que sostiene que matemáticamente las aves no pueden volar, y otros cuyas teorías demuestran que el pez no está organizado para vivir en el agua. No se trata de esos sabios, y los nombres que yo podría citar en mi apoyo de mi proposición no serían rehusados por vos, caballero. En ese caso, pondríais en grave apuro a un pobre ignorante como yo, que por otra parte solo desea más instruirse. ¿Por qué, pues, tratáis de cuestiones científicas si no las habéis estudiado? Preguntó el desconocido bastante brutalmente. ¿Por qué? Respondió Ardán. Por la misma razón que es siempre valiente el que no ve el peligro. Yo no sé nada, es cierto, pero precisamente mi debilidad constituye mi fuerza. Vuestra debilidad va hasta la locura, exclamó el desconocido con un tono bastante agrio. Tanto mejor, respondió el francés, si mi locura me lleva a la luna. Barbicán y sus colegas devoraban con la mirada aquel intruso que tan audazmente venía como un obstáculo a la empresa. Nadie lo conocía y el presidente no estaba tranquilo respecto a las consecuencias de una discusión tan francamente propuesta. Miraba con cierta inquietud a su nuevo amigo. La asamblea estaba atenta y algo inquieta, porque aquella polémica tenía como resultado llamar la atención sobre los peligros o imposibilidades de la expedición. Las razones que prueban la falta de toda atmósfera alrededor de la luna son numerosas y concluyentes, respondió el adversario de Michael Ardan. Me atrevo a decir a priori que en el caso de haber existido alguna vez esta atmósfera ha debido ser atraída por la Tierra, pero prefiero oponer hechos irrecusables. Oponed cuantos hechos queráis, respondió Michael Ardan con perfecta galantería. Ya sabéis, dijo el desconocido, que cuando los rayos del sol atraviesan un medio tal como el aire, se desvían de línea recta a lo que es lo mismo, experimentan una refracción. Pues bien, los rayos de las estrellas que la luna oculta, al pasar rebosando el borde del disco lunar, no experimentan desviación alguna, ni dan el menor indicio de refracción. Es, pues, consecuencia evidente de que no se halla la luna rodeada de ninguna atmósfera. Todos miraron a Ardan con cierta ansiedad y hasta con cierta lástima, como si previesen su derrota, pues en realidad, siendo cierto el hecho de la observación
relevaba, la consecuencia de que él deducía el desconocido era rigurosamente lógica. He aquí, Michael Ardan, vuestro mejor, por no decir vuestro único argumento valedero, con el cual hubierais puesto en un apuro a un sabio obligado a rebatiros. Pero yo me limitaré a deciros que vuestro argumento no tiene un valor absoluto, porque supone que el diámetro angular de la Luna está perfectamente determinado, lo que no es exacto. Pero dejando a un lado vuestro argumento, decidme si admitís la existencia de volcanes en la superficie de la Luna. De volcanes apagados, sí. Volcanes en actividad, no. Dejadme, no obstante, creer, sin traspasar los límites de la lógica, que estos volcanes estuvieron en actividad durante algún tiempo. Es cierto, pero ¿cómo podrían suministrar ellos mismos el oxígeno necesario para la combustión? El hecho de su erupción no prueba en alguna manera la presencia de una atmósfera lunar. Adelante, respondió Michael Arden, y dejamos a un lado esta clase de argumentos para llegar a observaciones directas, pero os prevengo que voy a citar nombres propios. Citadlos. En 1815 los astrónomos Liouville y Halley, observando el eclipse del 3 de mayo, notaron en la luna ciertos fulgores de un aspecto extraño, frecuentemente repetidos. Los atribuyeron a tempestades que se desencadenan en la atmósfera que envuelve a veces la luna. En 1815, replicó el desconocido, los astrónomos Liouville y Halley tomaron por fenómenos lunares fenómenos puramente terrestres, tales como los bólidos, aerolitos u otros, que se producían en nuestra atmósfera. He aquí lo que respondieron los sabios al anuncio del citado fenómeno, y lo mismo respondo yo. Supongamos que tenéis razón, respondió Ardan, sin que la contestación de su adversario le turbase. ¿No observó Herschel en 1787 un gran número de puntos luminosos en la superficie de la Luna? Sin duda, pero sin explicarse su origen. Él mismo no dedujo de su aparición la necesidad de una atmósfera lunar. Bien dicho, dijo Michael Arden, complimentando a su antagonista. Parece que estáis muy enterado en señalografía. Muy fuerte, caballero, y añadiré que los señores Beer y Moldeler, que son los más hábiles observadores, los que mejor han estudiado el astro de la noche, están de acuerdo sobre la falta absoluta de aire en su superficie. Se produjo cierto movimiento en el auditorio a favor de los argumentos del personaje desconocido. Adelante, respondió Michael Ardan con la mayor calma. Y llegamos ahora a un hecho importante. El señor Louis de Sade, hábil astrónomo francés, observando el eclipse del 18 de junio de 1860, comprobó que los extremos del creciente solar estaban redondeados y truncados. Este fenómeno no pudo ser producido más que por una desviación de los rayos del Sol al atravesar la atmósfera de la Luna, no habiendo otra explicación posible. ¿Pero el hecho es cierto?, preguntó con viveza el desconocido. Absolutamente cierto. Un movimiento contrario al que había experimentado la asamblea poco antes se tradujo en rumores de aprobación a su héroe favorito, cuyo adversario permaneció en silencio. Arden repitió la frase y, sin envanecerse por la ventaja que acababa de obtener, dijo sencillamente: ya veis, pues, mi querido caballero, que no conviene pronunciarse de esa manera absoluta contra la existencia de una atmósfera en la superficie de la Luna. Esta atmósfera es probablemente muy poco densa, bastante sutil, pero la ciencia en la actualidad admite generalmente su existencia. No, en las montañas. Por más que os desagrade, respondió el desconocido, que no quería mostrarse derrotado. Pero sí en el fondo de los valles, y no elevándose más que en algunos centenares de pies. Aunque si así fuese, haríais bien en tomar vuestras precauciones, porque ese aire estará terriblemente enrarecido. Oh, caballero, siempre habrá suficiente para un hombre solo, y además, una vez allí, procuraré economizarlo todo lo que pueda y no respirar más que en las grandes ocasiones. Una estrepitosa carcajada retumbó en los oídos del misterioso interlocutor, el cual paseó sus miradas por la asamblea desafiándola con orgullo. Ahora bien, repuso Michael Ardan con cierta indiferencia, puesto que estamos de acuerdo sobre la existencia de alguna atmósfera lunar, tenemos que admitir la presencia de cierta cantidad de agua. Esta es consecuencia que me agrada por la cuenta que me tiene. Esa es una consecuencia que me agrada por la cuenta que me tiene. Permitidme, además, mi amable contradictor, someter una observación a vuestro ilustrado criterio. Nosotros no conocemos más que una cara de la luna,
aunque haya poco aire en el lado que nos mira, es posible que haya mucho en el opuesto. ¿Por qué razón? Porque la Luna, bajo la acción de la atracción terrestre, ha tomado la forma de un huevo. Vemos que por su extremo más pequeño, de aquí ha deducido Hansen, cuyos cálculos son siempre de trascendencia, que el centro de la gravedad de la Luna está situado en el otro hemisferio, y por consiguiente todas las masas de aire y agua han debido de ser arrastradas al otro extremo de nuestro satélite desde los primeros días de su creación. Fantasías, exclamó el desconocido. No, teorías que se apoyan en las leyes de la mecánica y que me parecen difíciles de refutar. Apelo al buen juicio de esta asamblea y pido que ella diga si la vida tal como existe en la Tierra es o no posible en la superficie de la Luna. Deseo que se vote esta proposición. La proposición obtuvo aplausos unánimes de 300.000 oyentes. El adversario de Michael Ardan quería replicar, pero no pudo hacerse oír. Caía sobre él una granizada de gritos y amenazas. Basta, basta, decían unos. Fuera el intruso, repetían otros. Fuera, fuera, exclamaba la irritada multitud. Pero él, firme, agarrado al estrado, dejaba pasar sin moverse el huracán, el cual hubiese tomado proporciones formidables si Michael Ardan no lo hubiese apaciguado con un gesto. Era de un carácter demasiado caballeroso para abandonar a su oponente en aquel apuro. ¿Deseáis añadir algunas palabras?, le preguntó con la mayor cortesía. Sí, 100.000, respondió el desconocido con arrebato, pero no me basta una sola. Para preservar en vuestro proyecto es preciso que seáis imprudente. ¿Cómo podéis tratarme así sabiendo que he pedido una bala cilíndrico cónica a mi amigo Barbicane para no dar por el camino vueltas y revueltas como una ardilla? Desgraciado, al salir del cañón la repercusión os hará pedazos. Mi querido colega, acabáis de poner el dedo en la llaga, en la verdadera y única dificultad por ahora, pero la buena opinión que tengo formada del genio industrial de los americanos me permite creer que llegará a vencerla, y el calor desarrollado por la velocidad del proyectil al atravesar las capas de la atmósfera, oh, sus paredes son gruesas y cruzará con tanta rapidez la atmósfera y víveres y agua. He calculado que podría llevar víveres y agua para un año, respondió Ardán, y la travesía durará 4 días. Y aire para respirar durante el viaje me lo proporcionaré artificialmente por procedimientos químicos bien conocidos. Pero, y vuestra caída en la luna, suponiendo que lleguéis a ella, será 6 veces más lenta que una caída en la Tierra, porque la fuerza de gravedad es 6 veces menor en la superficie de la luna. Pero aún así será suficiente para hacer unos pedazos como si fuerais vidrio. ¿Y quién me impediría redactar mi caída por medio de cohetes convenientemente dispuestos y disparados en su momento oportuno? Por último, aun suponiendo que hayan resuelto todas las dificultades que se hayan allanado, todos los obstáculos que se hayan reunido a favor vuestro, todas las posibilidades, aun admitiendo que lleguéis sano y salvo a la luna, ¿cómo volveréis? No volveré. Ante esta respuesta, sublime por su sencillez, la asamblea quedó muda, pero su silencio fue más elocuente que todos los gritos de entusiasmo. El desconocido se aprovechó de él para protestar por última vez. Os mataréis infaliblemente, exclamó, y vuestra muerte no será más que la muerte de un insensato, ni siquiera servirá de algo para la ciencia. Proseguid, mi generoso desconocido, porque la verdad vuestros pronósticos son muy agradables. Ah, eso es demasiado, exclamó el adversario de Michael Ardan, y no sé por qué pierdo tiempo en un debate tan poco formal. No desistáis de vuestra loca empresa, no es vuestra culpa. Oh, no salgáis de vuestras casillas. No, sobre todo pesará la responsabilidad de vuestros actos. ¿Sobre quién? Preguntó Michael Ardan con voz imperiosa. ¿Sobre quién? Decidlo. Sobre el ignorante que ha organizado esta tentativa tan imposible como ridícula. El ataque era directo. Barbicane, desde la intervención del desconocido, tuvo que esforzarse mucho para contenerse y conservar su sangre fría, pero viéndose ultrajado de una manera tan terrible, se levantó precipitadamente y ya marchaba hacia su adversario, quien le miraba frente a frente y le aguardaba con la mayor serenidad, y cuando se vio de pronto separado de él,
De pronto, 100 brazos vigorosos levantaron en alto el estrado y el presidente del Gun Club tuvo que compartir con Michael Ardan los honores del triunfo. La carga era pesada, pero los porteadores se iban relevando sin cesar, luchando todos con el mayor encarnizamiento unos contra otros para protestar aquella manifestación el apoyo de sus hombros. Sin embargo, el desconocido no se había aprovechado del tumulto para dejar su puesto, pero acaso, aunque hubiese querido, hubiera podido evadirse en medio de aquella compacta muchedumbre. Lo cierto es que no pensó en escurrirse, pues se mantenía en primera fila con los brazos cruzados, devorando a Barbicane como si quisiera comérselo con la mirada. Tampoco Barbicane le perdía la vista y las miradas de aquellos dos hombres se cruzaban como dos espadas diestramente esgrimadas. Los gritos de la muchedumbre duraron tanto como la marcha triunfal. Michael Ardan se dejaba llevar con un placer evidente, su rostro estaba radiante. De cuando en cuando parecía que el estrado se estremecía como un buque azotado por las olas, pero los héroes de la fiesta, acostumbrados a navegar, no se mareaban y su buque llegó sin ninguna avería al puerto de Tampa. Michael Ardan consiguió felizmente ponerse a salvo de los abrazos y apretones de manos de sus vigorosos admiradores. En el Hotel Franklin encontró un refugio y subió a su cuarto y se deslizó en el lecho mientras un ejército de 100.000 hombres velaba bajo sus ventanas. Al mismo tiempo ocurría una escena corta, grave y decisiva entre el personaje misterioso y el presidente del Gun Club. Barbicane apenas se vio libre, fue al encuentro de su adversario. «Venid», le dijo con voz breve. El desconocido le siguió y no tardaron en hallarse los dos solos en un maleconcillo de Jones Fall. No se conocían aún y se miraron. «¿Quién sois?», preguntó Barbicane. «El capitán Nicholl». Me lo figuraba. Hasta ahora la casualidad no os había colocado en mi camino. Me he colocado en él yo mismo. Me habéis insultado públicamente. ¿Me daréis satisfacción del insulto? Ahora mismo. No quiero que todo pase secretamente entre nosotros. Hay un bosque, el bosque Cernau. No, quiero que todo pase secretamente entre nosotros. Hay un bosque, el bosque Snaur, a 3 millas de Tampa. ¿Lo conocéis? Lo conozco. ¿Tendréis inconveniente en entrar en él por un lado mañana por la mañana a las 5? Ninguno, siempre y cuando a la misma hora entréis vos por el otro lado. Y no olvidéis vuestro rifle, dijo Barbicane. Ni vos el vuestro, respondió Nicole. Pronunciadas estas palabras con la mayor frialdad, el presidente del Gun Club y el capitán se separaron. Barbicane volvió a su casa, pero en vez de descansar pasó la noche buscando el medio de evitar la repercusión del proyectil y resolver el difícil problema que expuso Michael Ardan en la discusión del mitin.